Sabemos que está de viaje por nuestro continente, se ha llegado, ¿no es cierto? Estuvo el fin de semana en República Dominicana, donde hubo algún, alguna situación poco feliz respecto de la improvisación que llevó adelante el presidente en torno a las fechas de República Dominicana y se puso un poquito nervioso, o un poquito mucho nervioso, se equivocó, dijo centenario en vez de 160, eso evidentemente ha puesto los focos de atención en que el presidente algo le pasa con los viajes, algo pasa, o poco planificado, el equipo no controla todas las variables, su equipo de avanzada, pero pasó en Argentina hubo algún tema, Perú, Ecuador otro algún tema, y ahora en esta tercera salida post ya presidente electo, ¿no es cierto? También se habla de que las condiciones meteorológicas retrasan en la gira de CAS, se complica su cita con Bukele en El Salvador y iría directo al foro en Panamá. Pero veamos un poquito esto de los viajes del presidente. Me interesa para luego también en unos minutos ver la nominación de ministros y ministras y eso cómo ha quedado con la impresión de la CADEM, que dice que, fíjense ustedes que solo el 42% de los encuestados por CADEM en este fin de semana le gustó el gabinete elegido por el presidente Kast y es el que tiene el conocimiento más bajo desde Bachelet 2. Pero esa es la segunda parte. En la primera parte quiero que nos remitamos y reflexionemos un poquito sobre el presidente en el contexto internacional, cómo lo ven, fortalezas, pero también algunos nudos críticos que pudieran haber. ¿Quiere partir don Jairo Salcedo? Usted está en este bloque, pues. Bueno, como tú bien dices, el presidente José Antonio Kast no ha tenido algunas declaraciones que sean felices en el sentido de que como usted bien decía, en vez de decir 160 años, era el centenario, dijo él. Y son detalles que yo creo que él, a medida que va viajando y que va teniendo más experiencia, los va a ir puliendo. Seguramente, dentro de todo, puede ser que esté muy emocionado por haber llegado al cargo, puede ser que esté acomodando algunas variables y tenga la cabeza pensando en todo lo que está pasando en Chile, porque igual no es fácil viajar cuando eres el presidente electo de un país que se está incendiando, por ejemplo, y en ese sentido también es bueno ver cuáles van a ser sus reacciones y cuál va a ser el trabajo conjunto que va a hacer con el presidente Boric para tener esa transición de mando de aquí a todo lo que está pasando en Chile. Y yo creo que puede ser eso, el nerviosismo un poco del viaje, sumado con el nerviosismo que puedas tener por lo que está pasando nacionalmente en tu país y cómo vas a responder a tantas dificultades de aquí en adelante. Entonces yo pienso que con el tiempo, con las experiencias, él va a ir puliendo eso. Y seguramente él tiene un equipo muy capaz que le va a decir, aquí te equivocaste, vamos a mejorarlo, qué sé yo. Y eso son cosas trabajables. Yo creo que le pasa... Yo he visto empresarios que también se equivocan con alguna declaración y de a poco van corrigiendo sus comportamientos de aquí en adelante. Le pasa a cualquier ser humano. Mire, no es importante, pero a esta hora quería compartir con ustedes que temprano esta mañana también en EMOL, ¿no es cierto?, se complica la gira del presidente, menciona el medio nacional. Este viaje que estaba para el día lunes fue cancelado por condiciones climáticas. Yo de inmediato me pregunto también frente a eso, los que toman las decisiones de agenda están con buenas APP de clima, pues hace una semana y 2 semanas y pueden tener mejores previsiones climáticas y cierto que debiera haber opción 2, opción 3, o sea, alternativa. Si falla el vuelo por condiciones climáticas, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos? Porque iba a pasar, está en República Dominicana, ¿no es cierto? La idea era pasar escala en Miami y aterrizar en San Salvador. Sin embargo, eso no ha pasado y más bien el tema es cómo reordenar todo esto, porque los hitos de la gira era la reunión con Nayib Bukele y también con su padre en Panamá, José Raúl Mulino. Además, Kast tenía previsto participar en el Foro Económico Internacional de América Latina. Por ahora, todas las actividades se mantienen en suspenso. Yo creo que no es buena señal, definitivamente habla un poco de improvisación. No sé, Alexis, ¿qué cree usted respecto de esta forma que tiene el presidente electo de asumir? ¿Será que nadie le quiere contradecir y todos le dicen ya hagamos lo que usted dice nomás? Porque a lo mejor hay estilos, pues personalidades. O sea, aquí se juntan varios temas. Una es que republicanos en particular, desde que asumió el gobierno del presidente Boric, planteó que era un gobierno que venía a aprender. Pero irónicamente, los que muestran figuras ahora con un gabinete nuevo, que empiezan a improvisar, es esta estructura política, que es el Partido Republicano con su aliado, que empieza a decir
que presenta figuras que no tienen experiencia en el aparataje del Estado, porque es distinto trabajar en el sector privado que trabajar en política, que estar en política constantemente. Por otra parte, José Antonio Kast en particular y parte del Partido Republicano tienen hace rato la lógica de Donald Trump de decir esto es un show mediático y todos los días tenemos que tener nuestro titular. Entonces todos los días buscan salir con algo que mantenga el titular y que mantenga básicamente una rueda de prensa, una idea de que ellos están haciendo. Y nos tuvieron así durante los últimos año y medio, cuando José Antonio Kast estaba como candidato presidencial, aunque no estuviera legalmente inscrito, y después cuando estuvo como candidato. Entonces tampoco es tan extraño. Estas visitas al extranjero que tenemos República Dominicana, Bukele, Panamá, Kast ha planteado que va a ir a conocer experiencias de los procesos de seguridad de República Dominicana y Bukele. Yo ahí esperaría que aprenda lo bueno y no lo malo, pero entendiendo que República Dominicana tiene una historia hacia la comunidad haitiana, en donde en algún momento sacaron a los haitianos de las casas que vivían en República Dominicana, algunos los mataron y a otros los deportaron. En el caso de Bukele, con su sistema de megacárceles y su sistema también un sistema paramilitar y de persecución política, le tiene a los medios de comunicación exiliados fuera de El Salvador, ¿cierto? Pero también tiene gente presa que no tiene nada que ver con las maras ni los sistemas delictuales y teniendo juicios sumarios. O sea, enjuician a 100 personas juntas, todas juntas, no hay un juicio individual, no hay un debido proceso y es lo que te convierte básicamente en una dictadura, más allá de que puedan haber todavía un poco de separación de Estado, sin entender que además Bukele ya pasó la norma en donde va a poder tener reelecciones indefinidas. Entonces esperemos que Kast vaya a aprender algunas cosas buenas y no solamente esas malas costumbres que en general tiene bastante su sector político. Bien, pues, oiga, dimos esa mirada, me recordé hace unas semanas atrás cuando estuvimos con la periodista Mónica González, ¿no es cierto? Comentábamos el tema del Centroamérica y el modo de gobernar que tiene Bukele, donde efectivamente puede mostrar logros a partir también de que hay otras cosas que no se dicen. Para poder de alguna manera estar controlando una sección importante del narcocrimen en su país, ha tenido que hacer alianzas con otros. Necesariamente no hay una fórmula distinta que se conozca, sino que son negociaciones para poder aplacar un grupo en virtud de fortalecer otros espacios. Pero solamente ahí, como sí, dar el dato, Bukele tiene una situación crítica en la economía de El Salvador. Bukele actualmente presenta el 89% de deuda pública en el PIB, o sea, por 89. cada 9. Y no hay información de que salga en el diario El Siglo, información que uno puede encontrar en Infobaes, que es un medio de comunicación asociado a los sectores económicos y empresariales internacionales. Entonces, Bukele, claro, generó un proceso, un shock militar en donde controló a las maras, pero se ha vuelto básicamente un dictador en una república bananera en donde quiere concentrar el poder y en donde básicamente está destruyendo la economía también de ese país. Don Jairo, lo quiero preguntar directamente. Vamos a hablar del gabinete al 42%. ¿Puedo acotar una cosa? Sí, por favor, antes de Bukele, eso, vamos, claro. vamos. Es verdad que Bukele ha puesto unas prioridades sobre otras, pero tenemos que pensar que ese país, cuando llegó Bukele, era extremadamente inseguro ir. Era uno de los países más inseguros del mundo. Y hoy en día, a pesar de que hay procesos, por supuesto, donde la justicia ha fallado mal, también es cierto que ha ido desmontando muchos de los grupos que habían estado azotando al país por mucho tiempo, y uno ve como personas del extranjero que viajan a ese país y hablan con las personas de ese país. No podemos decir que una represión, la gente está agradecida y dice, por fin puedo vender, porque si no ya me hubieran matado, ya me hubieran robado, ya me hubieran quitado todas las cosas, cobraban para que uno pudiera ser libre. Entonces, estaba invivible El Salvador. Era invivible, ya, entonces yo creo que todos los gobiernos poco a poco tienen que priorizar una cosa y después ir desarrollando las otras, y yo creo que esa es la estrategia de Bukele. Bukele en un lado está haciendo todo lo posible para frenar el tema de seguridad, y una vez que lo consolide, el tema de la economía va a comenzar a mejorar. ¿Y por qué? Porque siempre se ha sabido que una de las condiciones para cualquier tipo de inversión extranjera que llegue a un país es la seguridad, tanto física como jurídica, y en ese sentido Bukele está haciendo una reingeniería institucional para que el país tenga esas mejoras, porque antes El Salvador
producía poco, era inseguro y no tenía ninguna condición para poder funcionar, y ahora tiene seguridad y de a poco va a ir mejorando las otras condiciones sociales. Además, porque la política social que hizo Bukele también ha sido de reinserción de muchas personas al mercado laboral, a bajar el tema del trabajo informal, etcétera. Y esos son procesos lentos. Una economía que tiene, digamos, un choque económico, y esto lo han dicho economistas de renombre, tiene un efecto al menos de 12 a 18 meses, porque las políticas económicas fiscales son recesivas. Entonces eso significa que todavía falta un tiempo, un periodo de adaptación. Ya, aunque es preocupante ese el porcentaje de 89% de deuda pública. Pero bueno, mire, vengámonos con el tema de José Antonio Kast y su nuevo gabinete. Apareció la encuesta CADEM. 95% supo que José Antonio Kast presentó su nuevo equipo de ministros, ya, conocimiento general. En ese contexto, 42% de los encuestados afirma que le gustaron las nominaciones, y 42% afirmaron que no les gustaron. Esta proporción de agrado es inferior, a este 42% es inferior a la presentación que hizo Boris de su gabinete en enero del 2022, donde hubo un 59% de aprobación al gabinete que presentó Gabriel Boris. Incluso en el 2018, Sebastián Piñera II, hizo su presentación y llegó a un 52% de aprobación o de agrado por el nuevo gabinete. 10 puntos abajo Kast en esta oportunidad. No deja de ser llamativo lo que está sucediendo. Los ministros más conocidos: Jimena Rincón, 82%, Natalia Ducó, 77%, que está en medio de la controversia con el tema del dopaje y qué pasa con una ministra que nunca pidió disculpas por haberse dopado para haber ganado un título. Natalia Ducó, ojo con eso, yo creo que va a tener en las próximas semanas algo más que decir. Más atrás están Iván Poduje, 53% de conocimiento, Mara Cedini, expanelista de Sin Filtro, 53%, Catalina Parot. Pero también hay un grupo importante de gente que es poco conocida. Sobre todo el gabinete de seguridad es el que tiene menos conocimiento público, apenas el 30% los que están metidos en el tema más importante de la campaña de José Antonio Kast. Me quiero detener particularmente en el caso de la ministra de la Mujer, porque ha sacado también chispas, sobre todo en lo que significa una suerte de, yo diría, de puesta en escena muy mediática de parte de una ministra de la Mujer que es también pastora de iglesia cristiana, y sobre la cual, ¿no es cierto?, ella ha declarado públicamente cuál es su adscripción desde el punto de vista valórico, la Biblia y eso, pero ha tenido una versión poco afortunada en lo público al mezclar sus decisiones teológicas, sus creencias teológicas, con su accionar como ministra de Estado de un país laico que en el 1925 ya separó Estado de Iglesia. Alexis Sosa. Hartas cosas, pero partamos. Por lo menos tenemos gabinete y ya podemos empezar, como nos gusta en política, y sonará feo, pelar. Entonces, y podemos empezar a evaluar. Entonces, hay que decir las cosas como son, ¿sí? Para que andamos con cuentos. A mí hay ciertas cosas que me preocupan de un gabinete. Yo, desde mi perspectiva ideológica y política, lo planteo. Este es un gabinete empresarial. Pero nada raro. Es decir, si aquí esperaban que el hijo del obrero fuera a ser ministro, si no, lo fue muchas veces en el gobierno de nuestro, del presidente Boric, como le hacen el de José Antonio Kast. Entonces, aquí no es raro que sean básicamente la élite, ¿cierto? De élite regional o élite nacional, son la élite. Sí tenemos algunos procesos bochornosos, ahí hay que decirlo. José Antonio Kast no le gusta que le quiten la pauta, no le gusta que le quiten el titular, y por algo no tuvo ministro de minería, porque al fin y al cabo alguien quiso sacar las flores que él no podía. Y el flamante nuevo ministro de minería, que venía de una empresa de minería internacional, que además era un ministro de minería que quería ser ministro designado y trabajar hasta febrero como gerente general de una minera, no pudo asumir, porque le iban a quitar básicamente el titular a José Antonio Kast. Y ahí se nota que quien quiere ser el hombre fuerte de esta situación. ¿Qué me preocupa a mí? Que no es el único ministro que no ha renunciado. El canciller, el actual canciller, que al parecer, según lo que yo entiendo, anda con José Antonio Kast en este viaje internacional, tampoco ha renunciado. Y sigue recibiendo sueldo de las empresas de Lutzky. Entonces uno dice, a ver, estos nuevos ministros, que pueden venir del sector empresarial,
¿van a salir a representar a Chile y a buscar el bien para Chile? ¿O vienen a simplemente instalarse a un gobierno y a ser parte de un gobierno para buscar solamente beneficios para quienes tenían empresa? Y lo otro que aquí yo me empiezo a preguntar, la Contralora y la Contraloría, ¿cuánto ojo va a poner? ¿Cuánta atención va a poner en los conflictos de interés? Si estás hablando de la élite, aquí tenemos ministros que están saliendo de una empresa para ponerse básicamente a ser el supervisor o quien debe regular desde esa área del Estado. Es sumamente complejo. A mí me gustaría nombrar a alguien más que a ti nombraste, sí. que es Jimena Rincón. Sí. A mí me sorprende la capacidad cambiante, poco valórica e ideológica de esa mujer. Porque cuando fue ministra de la presidenta Bachelet, ministra de Secretaría General de la Presidencia, tuvo que salir a defender varias de las que consideran las reformas más woke, más de izquierda, más progres desde republicanos, que estamos hablando de aborto en 3 causales, reforma educacional, reforma tributaria, que lo más probable este gobierno que no ir a desmantelar. Entonces yo me pregunto, ¿qué posición juega Jimena Rincón? Y con esto ya cierro. Siento que es contradictorio lo que hace básicamente, sobre todo el Partido Republicano y José Antonio Kast, que se han llenado o se llenan su discurso con que hay gente que quiere vivir del Estado. Tienen ministros que han sido parlamentarios 20 años, 30 años. Si no recuerdo bien, hay uno de los ministros que es parlamentario desde el año 90. Ya antes había sido alcalde designado en Chonchi, si recuerdo bien. Claudio Alvarado, sí, por el dictador Augusto Pinochet. Es alguien que ha vivido de la teta del Estado, como les gusta decir, más de 40 años. Y ahora le vamos a tener 4 años más. Entonces, ya, tenemos interesante, ya. Don Jairo Salcedo, está desplegado la cancha para que usted también traiga argumentos y la conversación fluya. ¿Qué le pareció este tema de los ministros y sobre todo independientes y partidos? Usted que es cientista político, se lo pregunto directamente igual. Esto de que los partidos políticos tengan una expresión tan baja en su buen gabinete. Solo para darle la palabra a Jairo. Te recuerdo que en marzo solo van a quedar 4 personas en ese gabinete con partidos políticos. Los otros 20 van a ser independientes, porque solo van a quedar 3 partidos. A ver, don Jairo. Sí, lo tengo claro, Alexis. Pero bueno, vamos por partes. La primera vamos a la encuesta Academ y de ahí voy a ir desmenuzando el resto. Lo primero es que claramente mucha gente no conoce a muchos de estos independientes y por lo tanto lo desconocido no te va a tincar de principio, no te va a agradar de principio. Entonces, este tipo de rechazo que dicen que no le gustó puede ser por el desconocimiento mismo de estas personas, en el sentido de que si ellos no los conocen dicen, bueno, lo desconocido, mejor un viejo conocido que malo por conocer. Entonces, en ese sentido la gente va a decir, no me agrada, no me parece o no estoy seguro con esto. Y en ese sentido lo que va a tener que demostrar la gestión de José Antonio Kast con sus nuevos ministros es gestión. ¿Para qué? Para que comience la gente a creer, a conocerse y después la gente se forme una opinión de quiénes son estas personas. Entonces, eso es un tema que igual los índices que usted ha mencionado, aunque sea 10 puntos por encima de los otros presidentes, en realidad no es nada alto, porque un 52% de aprobación, que es un 58% de aprobación, es súper bajo en realidad. No es como es como si te evaluaran de 1 a 10 y sacaste 5.8. No es muy bueno. Así que yo creo que todos los ministros en el tiempo se van a hacer una idea de quiénes son, de qué hacen. Y en ese sentido, como yo te decía la semana pasada, ¿quiénes son los ministros? ¿Cuál es el rol de un ministro? Un ministro es una persona que gestiona. Básicamente es una cara, ¿no?, de un ámbito determinado de la administración del Estado. Es un rostro político. ¿Sí? Correcto. Los subsecretarios tienen ese rol más técnico, entiendo yo, ¿no? Sí, sí. Pero entonces, ¿quiénes son los ministros? Los ministros son facilitadores del gobierno en el sentido de que muestran las leyes al Congreso para negociarlas y sacarlas adelante, pero también es un facilitador de todos los planes que tenga el gobierno en el área designada para ellos. Entonces, en ese sentido, ¿qué van a hacer los ministros? Facilitarle al gobierno su andamiaje. Y en ese sentido yo lo que veo es que, claro, puede ser visto como un gobierno de empresarios, pero también es gente
que puede ser vista como un gobierno de capacidad para llevar las cosas a otro nivel. Por ejemplo, si el Ministerio de Relaciones Exteriores está metido una persona que sabe de la empresa privada, va a ser alguien que va a ayudar a hacer acuerdos económicos convenientes para el país. Va a ser acuerdos económicos convenientes para que se gestionen mejor los recursos, porque a veces se han hecho, y esto en toda Latinoamérica, por ejemplo, acuerdos del libre comercio donde el país gestiona todo, pero en línea chica sale perdiendo, y necesitamos gente que tenga esa viveza para poder entender lo que pasa y cómo sacarle mejor partido a lo que nos traen de otros países, por ejemplo. Mire, les quiero proponer lo siguiente, está súper bueno, yo creo que tenemos que volver porque está, mire, pero son las 10:02, vamos a las noticias, volvemos a retomar el tema, hay ministros que fueron defensores del dictador, creo que hay paño por cortar y quiero que en el próximo bloque hablemos también de la muñeca bielorrusa, pues anoche detuvieron a una ex ministra de la Corte Suprema, una cuestión que rompe la historia en Chile, o sea, también está todo el mundo diciendo cuál es el impacto de todo esto. Vamos a las noticias, Jairo, Alexis, la pausa y volvemos para completar nuestro bloque y nuestro panel de hoy.